Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Como hacemos cada mes, estamos buscando la compañía con mayor potencial de crecimiento. En el video de hoy vamos a enfocarlo un poco diferente. Vamos a buscar compañías con un gran rendimiento a largo plazo. Vamos a estar haciendo algunos cálculos a los precios actuales. Estas acciones que vamos a analizar, cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido de aquí a 30 años. Es muy importante entender que la bolsa como promedio da en torno a un 10% anual. Así que estamos tratando de buscar compañías que den un rendimiento superior a este 10% que da la bolsa. Si no, simplemente tendría sentido invertir en el S&P500 y no en compañías individuales. Además, son compañías de calidad, más de 100 billones de capitalización de mercado para minimizar nuestro riesgo, ya que vamos a largo plazo. Y además de esto, vamos a buscar compañías de diferentes sectores. Tenemos compañías del sector de consumo defensivo, consumo cíclico, telecomunicaciones, tecnológicas. En fin, tenemos una gran diversificación que incluso nos podría servir para armar un portafolio pensando en este largo plazo. En cada una de las compañías vamos a hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento no para 5 años sino para 30 años, y también por supuesto vamos a ver las zonas técnicas de compra. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con Deere & Company. Este es un negocio que tuvimos durante bastante tiempo en el portafolio de largo plazo. Vamos a mencionar también que en cada una de estas compañías han caído más de un 10% desde máximos históricos, así que además de la revalorización en el largo plazo, tenemos también potencial, yo diré en un corto o mediano plazo, de ir a buscar máximos históricos. Podemos ver que Deere & Company en el último año prácticamente no han subido las acciones. Hemos tenido un último año bastante plano, 127 billones de capitalización de mercado. También podemos ver que las valuaciones actuales, algunas de ellas están ligeramente por encima de sus promedios históricos. Por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja un 4% por encima. Vemos que es una compañía además que en los últimos 10 años las ganancias por acción han crecido a un ritmo promedio de casi el 19%, aunque es verdad que en los últimos años hemos caído un poco. También vean que 2021, 2022, 2023 se disparó la acción y luego hemos tenido unos años no tan buenos. Es una compañía cíclica y vean por acá que el próximo ciclo que se espera entre 2026 y 2029 es un ciclo bastante bueno. Si combinamos que históricamente, por lo menos veíamos que en los últimos 10 años el crecimiento promedio anual ha sido del 19%, se espera que en los próximos 5 años crezca el 22%, entonces podemos entender que es una compañía que tiende a crecer bastante bien a largo plazo. Fíjense por ejemplo que en 2016 generaba $4 de ganancia por acción y se espera, como vemos acá, que en 2029 genere casi 50, que es un crecimiento bastante fuerte. Si comparamos ese crecimiento con el PER actual, que es 25, no se ve tan caro. Es verdad que el PER está un poquito por encima de sus promedios históricos, que ha sido 17. Si vemos aquí en los ratios históricos, fíjense cómo vemos claramente esos ciclos donde la compañía está muy barata, después está un poco cara. Y bueno, ahora podemos ver que estamos un poco en la parte alta del ciclo. Tenemos mucho potencial todavía de subir un poco más a valuaciones más caras, pero también podríamos caer bastante más. Por eso siempre tratamos de hacer un cálculo conservador, buscando la parte media de estas valuaciones, que podría estar en torno a un PER 17, 20 para nuestros cálculos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que desde las ganancias por acción que genera la compañía este año fiscal 2025, $18.45, la compañía durante los próximos 30 años crece, podemos decir, un ritmo del 10%. Históricamente ha crecido a un ritmo superior, pero vimos que también es una compañía cíclica, ¿ok? Entonces, si la compañía crece a un ritmo del 10% su ganancia por acción durante los próximos 30 años, de aquí a 30 años estaríamos generando $366 de ganancia por acción. ¿Qué cálculo podemos sacar a largo plazo también? Vamos a suponer que compramos la compañía cotizando en torno a un PER 20. ¿Por qué? Porque vemos que históricamente ha cotizado en torno a esas valuaciones, ¿ok? Y vamos a ver cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido en Deere & Company. Como vemos, es un retorno de casi el 11% teniendo en cuenta los dividendos. Esto es lo que me dice que a largo plazo lo más seguro es que Deere & Company a los precios actuales dé un rendimiento superior al S&P500. Podemos ver que además técnicamente estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Recientemente testeó la media móvil de 200 periodos y no la pudo superar. Lo ideal desde el punto de vista técnico sería esperar una entrada, por ejemplo, como la que dio en los $433. ¿Por qué? Porque ahí tocó sobreventa, estábamos alejados de la media móvil de 200 periodos. Ese es el tipo de entrada que buscamos en compañías de calidad como Deere & Company. Pero bueno, ya desde los precios actuales creo que serían precios de acumulación pensando a largo plazo. Continuamos con las acciones de Costco. Costco la tenemos en el portafolio de largo plazo, más de 400 billones de capitalización de mercado. Hemos comentado durante bastante tiempo que en el corto plazo está cara.
Sin embargo, ya hemos hecho compras de acumulación pensando en el largo plazo. Recuerden que el portafolio de largo plazo es a más de 30 años. Hoy vamos a estar haciendo los cálculos de mi lógica detrás de estas inversiones. Podemos ver en primer lugar que el ritmo de crecimiento de Costco en los últimos años ha sido muy bueno, más de 13% de crecimiento anual promedio en ganancias por acción, que bueno, para una compañía de sector de consumo defensivo está bastante bien. Podemos ver aquí que se espera que en los próximos años siga creciendo a más del 8% estas ganancias por acción. Podemos ver además por acá que cotiza un PER 49, por eso se ve cara en el corto plazo, realmente un crecimiento en torno al 9-10%, cotizando a 50 veces ganancias es muy cara. Por eso hemos dicho que en el corto plazo, si está tratando de tradearla, es un poco arriesgado, aunque tenemos una zona técnica bien interesante de trading que la vamos a ver un poquito más adelante. Históricamente ha cotizado a 44 veces ganancias, es decir, que históricamente ha cotizado bastante cara. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular cuánta ganancia por acción podría estar generando Costco de aquí a 30 años. Primero tomamos la ganancia por acción que se espera que genere este año fiscal. Vamos a suponer, lo segundo que tenemos que ver, ¿qué tasa de crecimiento a largo plazo podríamos darle a Costco? Históricamente ha crecido al 13%, vimos que para los próximos años se espera en torno al 9%. Vamos a tomar un múltiplo intermedio en torno a 10% de crecimiento anual en ganancias por acción, me parece bastante razonable. Y eso nos llevaría a generar casi $400 de ganancias por acción, ¿ok? Si la compañía generara casi $400 de ganancias por acción en 30 años, y pagáramos, este es otro problema, ¿qué PER deberíamos pagar en Costco? Si nos vamos aquí a los ratios históricos, podemos ver que la compañía en algún momento llegó a estar cotizando en torno a un PER 35, eso fue en la caída del 2022-2023, luego no le hemos visto a esos precios, ¿ok? Entonces vamos a tomar un múltiplo de 35, más o menos los múltiplos que pagamos en 2022-2023. Vamos también a poner este PER 35 y vamos a asumir que nos vamos a 30 años, ¿ok? Y vamos a ver cuál serían nuestros retornos sobre capital invertido. Como pueden ver, sería un retorno sobre capital invertido de más del 10%. Tengan en cuenta que estamos asumiendo un múltiplo mucho más barato que el múltiplo actual y más barato que sus múltiplos promedios, ¿ok? Pero bueno, siempre queremos tener margen de seguridad. Por eso, bueno, no hemos estado invirtiendo en Costco para el portafolio de trading, pero sí al portafolio de largo plazo. Vean, en el caso de trading, le he mencionado que hay una zona aquí en torno a los $872 que no pierde desde mitad del año pasado. Creo que podríamos operar un trade poniendo stop loss justo por debajo de esta zona. Pero bueno, siempre operaré con stop loss porque los múltiplos son caros en el corto plazo. Sin embargo, es una compañía que yo le veo mucho más potencial mirando en el portafolio de largo plazo. Continuamos con las acciones de Home Depot, otra que tenemos en el portafolio de largo plazo. Recientemente estuvo muy interesante. Vamos a ver si a los precios actuales sigue siendo una oportunidad de compra pensando en este largo plazo. Vean que está un poquito por encima del fair value intrínseco, 17%, más de 350 billones de capitalización de mercado. Durante los últimos 10 años, las ganancias por acción han crecido a un 12% de promedio anualizado. Vean que al igual que Deere & Company, los últimos par de años no han sido muy buenos, aunque los años anteriores habían sido espectaculares. Si nos vamos aquí a la expectativa de crecimiento futuro, se espera que siga creciendo a un ritmo de más del 6%. Es verdad que este año no se espera que aumente mucho las ganancias por acción, pero a partir de ahí un crecimiento sólido. Entonces, vamos a calcular a partir de este año, 30 años en adelante, cuántas expectativas podríamos asumir en cuanto a ganancias por acción. Otra cosa que podemos ver por aquí es que ahora mismo cotiza en torno a un ratio precio-ganancias de 24. Históricamente ha cotizado 23 veces, así que prácticamente estamos en sus promedios históricos. Que esta fue una de las razones por la cual me parecía que estaba muy interesante para acumular a largo plazo. Entonces, lo segundo que tenemos que definir, ¿qué ritmo de crecimiento a largo plazo podría tener Home Depot? Tengan en cuenta otra cosa, esta compañía es una máquina de recomprar acciones, ha recomprado un 22% de las acciones circulantes en los últimos 10 años, así que lo normal es que la cantidad de ganancias por acción generada sea muy importante, porque recuerden, mientras más acciones recompren, el net income se divide entre la cantidad de acciones circulantes. Si el net income aumenta y la cantidad de acciones circulantes disminuyen, esto hace que las ganancias por acción aumenten a un ritmo más alto, ¿ok? Por ejemplo, si asumimos un crecimiento del 10% anual en los próximos 30 años, nos daría un resultado de $280 de ganancia por acción. Entonces, lo segundo que tenemos que definir es qué PER futuro queremos pagar. Podemos darle ese PER 23. ¿Por qué? Porque ha sido su promedio de los últimos 5 años. Es normal que lo veamos a largo plazo cotizando en torno a esos múltiplos. En ese caso, nuestro retorno sobre capital invertido, vamos a poner aquí 30 años, sería del 12.75%. Por eso, bueno, si asumimos estos múltiplos, crecimiento a largo plazo del 10%,
PER futuro del 23. Sinceramente, más de 12, casi 13% de retorno sobre capital invertido no está nada mal. Y si eso le sumamos que vean, técnicamente estamos relativamente lejos de máximos. Nos podría quedar un potencial de revalorización del 20% hasta los máximos anteriores. Acabamos de rebotar en una zona técnica de soporte. Yo pienso que tanto técnica como fundamentalmente estamos en una muy buena zona de compra en Home Depot. Continuamos con otra compañía que tenemos en el portafolio de largo plazo, en el portafolio de dividendos y en algún momento lo operamos con opciones incluso para el portafolio de trading. Procter & Gamble, compañía del sector de consumo defensivo, 346 billones de capitalización de mercado. Estamos hablando de un negocio gigantesco. Podemos ver por acá que cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco, impulsado principalmente por la cantidad de flujo de caja que genera. Es una máquina de generar flujo de caja. Podemos ver que en los 10 años anteriores las ganancias por acción han crecido a un ritmo en torno al 28%, principalmente porque tuvimos un par de años muy buenos, pero vean que otros años ha sido un poco peor, pero en términos generales es una compañía que tiende a crecer a un ritmo sólido. Podemos ver por acá, de hecho, que a largo plazo se espera que las ganancias por acción sigan creciendo a más del 4%, da dividendo de casi el 3%. Así que bueno, nos podemos imaginar que esta combinación de crecimiento más dividendo ayuda mucho a la compañía. Podemos ver también que ha recomprado más de un 10% de las acciones circulantes, lo cual por supuesto a largo plazo ayuda mucho a las valuaciones. Podemos ver que también que en estos momentos cotiza a un PER 21, cuando sus promedios históricos están en torno a 24. El resto de las métricas, precio valor en el libro, precio ventas y precio flujo de caja también están por debajo de sus múltiplos históricos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a calcular primero cuáles serían las ganancias por acción de aquí a 30 años. Vamos a asumir un ritmo de crecimiento. Vamos a chequear por acá. Como podemos ver, realmente es una compañía que no crece tanto porque es una compañía muy defensiva. Así que lo que voy a hacer es que le voy a dar un múltiplo de crecimiento de 8. Vamos a asumir que crece al 8% y eso nos daría 75, casi 76 dólares de ganancias por acción de aquí a 30 años. Entonces, si asumimos esa cantidad de ganancias por acción, asumimos que la compramos a su múltiplo promedio de PER 24 en 30 años. Nuestro retorno sobre capital invertido es más del 11%, 11.62. Si combinamos este retorno sobre capital invertido con la seguridad de la compañía, creo que es una apuesta bastante buena, segura, pensando a largo plazo. Por eso lo hemos estado acumulando. Fíjense además que estamos en la zona del Golden Pocket de Fibonacci, que es una muy buena zona de acumulación. Es verdad que técnicamente estamos muy bajitas en el corto plazo, pero como vimos ahí, realmente para largo plazo creo que son precios muy atractivos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de T-Mobile. Esta es una compañía del sector de telecomunicaciones. De hecho, la tenemos en el portafolio de trading porque me parece que tiene mucho potencial de revalorización en un corto o mediano plazo. 231 billones de capitalización de mercado, cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco, algo normal en las compañías del sector. Cosa interesante de las valuaciones, el PER, ratio precio-ganancias por debajo de 20 y un 53% por debajo de sus múltiplos históricos, y el ratio precio-flujo de caja en 8, casi un 30% por debajo de sus múltiplos históricos. En los últimos 10 años, las ganancias por acción han crecido a un promedio anual de casi el 70%. Vean, los últimos 2 años ha sido una locura las ganancias por acción. Hace 10 años generaba menos de $1, ya genera más de $10 de ganancia por acción. Así que el crecimiento, ojito, que ha sido muy alto. De hecho, a largo plazo se espera que las ganancias por acción crezcan a un ritmo de más del 15%. Es difícil que logre mantener este ritmo de crecimiento a largo plazo, hay que decirlo, porque es un sector que a largo plazo no tiende a crecer mucho. Simplemente T-Mobile se ha expandido muchísimo, lo ha hecho muy bien. Así que tampoco quiero darle un múltiplo de crecimiento demasiado alto. Vamos a empezar con este año, que se espera que genere más de $10 de ganancia por acción. Vamos a suponer que el ritmo de crecimiento se mantiene en torno al 10% en los próximos 30 años. Estamos utilizando un margen de seguridad, según mi opinión, bastante alto, porque históricamente ha crecido mucho más y en los próximos 5 años se espera que crezca mucho más del 10%, pero bueno, recuerden que vamos a 30 años, ¿ok? Esto significa
que estaríamos generando más de $200 de ganancia por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que revisar? ¿Qué múltiplo histórico le vamos a dar a largo plazo? ¿Qué múltiplo queremos pagar en 30 años? Veamos por acá que ahora mismo estamos en torno a un PER 20. Históricamente ha cotizado más de 40 veces. Vamos a utilizar también un múltiplo conservador. Vamos a asumir que la compramos cotizando un PER 20 en 30 años. Ya creciendo al 10%, creo que el PER a pagar debería ser más barato. Tal vez podría ser un poquito más caro. Pero bueno, vamos a partir con este caso base. Fíjense que de todas formas, incluso asumiendo un PER 20, que es por debajo de sus múltiplos históricos, asumiendo un crecimiento del 10%, que es por debajo del crecimiento que ha dado en los últimos años y por debajo del crecimiento que se espera en los próximos 5 años, aún así el retorno sobre capital invertido de más del 12%. Por eso en su momento dijimos, me parece que T-Mobile perfectamente podría ser una compañía para un portafolio de largo plazo, no solamente de trading, pero bueno, ya nosotros tenemos el portafolio de largo plazo con las compañías que queremos y si usted decide incorporar este portafolio de largo plazo, para mí tiene total sentido. Vean que técnicamente estamos bajistas en el corto plazo, tenemos un cruce de la muerte activo, lo podemos ver aquí. Los niveles de sobreventa son bastante significativos, vean que el MACD nunca ha logrado salir de sobreventa y bueno, por lo menos en el corto plazo la tendencia no es muy positiva. Pero según mi opinión, mirando 2, 3, 4 años, 5 años en adelante, un swing trade de largo plazo, incluso ahí tiene sentido y acabamos de ver que para largo plazo los precios son bastante atractivos. Continuamos con las acciones de ADP, Automatic Data Processing. Esta es una compañía de más de 100 billones de capitalización de mercado, líder en el sector de soluciones para recursos humanos y staff. Es una compañía que además viene creciendo a un ritmo bien interesante. Fíjense por acá que está prácticamente en su fair value o valor intrínseco. En los últimos 10 años han crecido un ritmo de más del 13% las ganancias por acción. Y además vean que es un crecimiento muy estable. En los últimos 10 años ni un solo año han caído las ganancias por acción. Increíble. Los ingresos han seguido creciendo también de una manera muy estable y ha recomprado más de un 10% de las acciones circulantes. Es decir, que los fundamentales son muy buenos. Podemos ver además que la estamos comprando ahora mismo con un descuento en torno al 15% por debajo de sus promedios históricos. El PER por debajo de 25, cuando históricamente cotizaba más de 29 veces ganancias. Y el ratio precio-flujo de caja en 21, cuando históricamente cotizaba más de 25 veces flujo de caja. Vemos que no tiene mucha deuda, buen crecimiento. Se espera que en los próximos años crezca más del 7% de las ganancias por acción. Y vemos que también es un crecimiento muy sólido y muy predecible. Me gustan mucho los números de la compañía. Es verdad que durante un tiempo llegó a estar cotizando muy cara. La llegamos a ver por encima de $300, pero ya los múltiplos se ven mucho más razonables. Vamos a pensar a largo plazo. Vamos a asumir que este año termina generando estos casi $11 de ganancia por acción. Vamos también a ver qué crecimiento le damos para los próximos 30 años. Vimos que históricamente ha crecido a 13, ahora se espera un crecimiento del 7. Yo diría que podríamos utilizar un término medio. La compañía recompra muchas acciones también. Así que creo que un crecimiento del 10% a largo plazo sería bastante razonable. Esto significaría que en 30 años estaría generando $216 de ganancia por acción. Si generara esta cantidad de ganancia por acción y la compráramos al PER actual, PER 24, tenga en cuenta que históricamente ha cotizado 29 veces. Creo que un PER 24 podría ser razonable. Podríamos probar otro caso un poco más conservador incluso. Pero bueno, con este crecimiento en 30 años, nuestro retorno sobre capital invertido sería del 13%. Si le diéramos un múltiplo un poco más conservador, PER 22 por ejemplo, igual nuestro retorno sobre capital invertido es más del 12%. Esto es lo que me hace pensar que ya los precios actuales pensando a largo plazo son bastante atractivos. Vean que además estamos a niveles de sobreventa significativos, tanto el RSI como el MACD. Así que bueno, técnicamente es una muy buena zona de acumulación a largo plazo, múltiplos ya empezando a ser atractivos en su fair value, rendimiento sobre capital invertido de más del 10% en 30 años. Realmente creo que es una compañía con múltiplos bastante atractivos ahora mismo. Vamos a movernos al sector industrial, específicamente de materiales básicos. Vamos a hablar del Linde, una compañía, como vemos acá, de productos químicos, que ha sido un sector que ha estado totalmente golpeado durante los últimos meses. Hemos visto muchas compañías súper baratas en este sector. Fíjense que es un negocio de casi 200 billones de capitalización de mercado, es muy grande. Vemos que está todavía un poquito caro por flujo de caja futuro, pero ya se empieza a ver muy interesante por ganancias por acción. Además vemos, por ejemplo, que el ratio precio-ganancias ya está un 34% por debajo de sus múltiplos históricos y el ratio precio-flujo de caja casi un 4%. No tiene mucha deuda, muy buen crecimiento. Históricamente ha crecido un ritmo de más del 25% de sus ganancias por acción, pasando en los últimos 10 años de $5 a casi 15.
ha multiplicado por 3 su ganancia por acción, impresionante. Vean que los ingresos se han multiplicado por 3 también. Así que bueno, por lo menos el ritmo de crecimiento ha sido muy bueno. Vemos que también en los últimos años ha recomprado bastante acciones, lo cual por supuesto es positivo para nosotros los inversionistas. A eso le podemos sumar que se espera que en los próximos 5 años crezca más del 12% las ganancias por acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver en primer lugar cuántas ganancias por acción podemos proyectar a 30 años. Partiendo de este año fiscal 2025, ¿qué ritmo de crecimiento podríamos darle a las ganancias por acción? Podemos ver que se espera que crezca más del 12% en los próximos 5 años. Ha crecido un ritmo mucho más alto en los últimos 10. Yo diría que un crecimiento del 10% tenemos bastante margen de seguridad. Eso nos llevaría a casi $300 de ganancia por acción. Lo siguiente sería qué múltiplo futuro queremos pagar en la compañía. Ahora mismo estamos a 26 veces. Vemos que ha cotizado a más de 40 veces históricamente. Podríamos utilizar un término medio, tal vez 25, un poco por debajo de los múltiplos actuales. Y eso nos llevaría en 30 años a un retorno sobre capital invertido de más del 11%. Así que está bastante bien. Tengan en cuenta que tampoco podemos darle un múltiplo muy barato porque se espera buen crecimiento y es una compañía que históricamente ha cotizado más cara. Si a eso le sumamos que técnicamente estamos en mínimos desde el 2024, principio del 2024, la compañía ha caído muchísimo desde los máximos. Estamos hablando de una caída de más del 15%, niveles de sobreventa significativos. Creo que pensando a largo plazo estamos bastante bien para abrir posiciones. Si está buscando un trade de corto plazo, tengan en cuenta que la tendencia es muy bajista. Fíjense cómo estamos por debajo de todas las medias móviles apuntando hacia abajo, bastante arriesgado porque todavía no tenemos confirmación de cambio de tendencia. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con SAP, el gigante tecnológico alemán, 241 billones de capitalización de mercado. La estamos analizando en la bolsa alemana. ¿Por qué? Porque las estimaciones están en euros y entonces queremos hacer nuestros cálculos en euros, ¿ok? De todas formas, el retorno sobre capital invertido nos va a seguir dando en por ciento, que es lo que queremos, más de un 10% de retorno. Fíjense que ya SAP se ve por debajo del fair valor intrínseco, principalmente porque es una compañía de mucho crecimiento. Fíjense por acá que cotizaron PER 37 cuando históricamente cotizaba más de 43 veces ganancias. Es verdad que el resto de las métricas todavía están un poquito por encima de sus múltiplos históricos. No tiene mucha deuda, muy buen crecimiento. En los últimos 10 años ha crecido a casi un 13% su ganancia por acción, bastante bien. Y bueno, vean que también ha recomprado acciones, lo cual es significativo siendo una compañía tecnológica. Si nos vamos por acá también a las estimaciones de crecimiento, se espera que las ganancias por acción crezcan a un ritmo bastante sólido de más del 10% en los próximos años. El año pasado, 2024, no fue muy bueno, pero ya se espera recuperación este año. Vean que el forward PER está en 30, PER futuro de 25 para el 2027. Empezamos a ver algunas evaluaciones bien interesantes. Vamos a partir de este año. En primer lugar, ¿qué múltiplo de crecimiento deberíamos darle a SAP en los próximos 30 años? Históricamente ha crecido en torno al 12%, así que creo que un crecimiento en torno al 10% nos daría suficiente margen de seguridad. Eso significa que generaría casi 120 euros de ganancia por acción. En segundo lugar, ¿qué múltiplo futuro queremos pagar en SAP? Históricamente ha cotizado a más de 43 veces, ahora estamos a 37 veces. Vemos aquí en los ratios históricos que lo más barata que le hemos visto es a 27, 26 veces, pero lo normal es que la veamos a más de 30 veces ganancias. Vamos a asumir un PER 30, ¿ok? Vamos a empezar con el caso base de un PER 30, generando 120 dólares de euros de ganancia por acción. Esto nos daría un retorno de más del 10%. Si usted piensa que un PER 30 es un poco alto, yo diría que ya si le damos un PER 25, el retorno sobre capital invertido podemos ver que no es tan atractivo, aunque es casi 10%. Pero bueno, tengan en cuenta que es una compañía que por lo menos en los próximos 5 años, fíjense el crecimiento que se espera, ampliamente por encima del 10%, casi 20%. Así que bueno, este múltiplo de crecimiento del 10% fue bastante conservador. De todas formas, siempre queremos tener margen de seguridad. Si a eso le sumamos que desde el punto de vista técnico estamos muy sobrevendidos, vean tanto el RSI como el MACD, separados de la media móvil de 200 periodos, sinceramente creo que está muy atractiva para abrir posiciones a largo plazo. Es verdad que en el corto plazo estamos en una formación de altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, lo cual nos marca una clara tendencia bajista,
cruce de la muerte por debajo de las medias móviles importantes. No estamos muy bien a corto plazo, pero como inversión a largo plazo sí me gustan bastante las valuaciones actuales. Continuamos con Accenture, otra compañía europea. Personalmente me gusta bastante, más de 150 billones de capitalización de mercado, y vemos que está en el sector de tecnología, Information Technology Services. Ha sido una industria muy golpeada porque hay cierto riesgo de que la inteligencia artificial pueda suplantar algunos de los servicios que ofrecen. Cotiza ya muy por debajo del fair value. Históricamente ha crecido a más del 10% su ganancia por acción, teniendo en cuenta que ahora mismo cotiza a unos múltiplos muy atractivos, PER 20, cuando históricamente cotizaba más de 28 veces ganancias. También vean que el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio, ventas y precio, flujo de caja, más de 30% por debajo de sus múltiplos históricos. No tiene mucha deuda, buen crecimiento, excelente retorno sobre capital invertido. Podemos ver que en los próximos 5 años se espera que crezca más del 9% de las ganancias por acción. Como podemos ver, realmente tiende a moverse en un 9-10% su incremento de ganancias por acción. Vamos a partir de ese caso base, vamos a tomar la parte baja del crecimiento, 9% de crecimiento en ganancias por acción por los próximos 30 años. Y esto nos daría que estaré generando casi $200 de ganancias por acción. Quiero ver una cosa. Estos estimados están en dólares y quería asegurarme que es una compañía europea, que las estimaciones no estuvieran en euros, pero vean que están en dólares, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Estamos asumiendo que va a generar casi $200 de ganancia por acción en 30 años, que per futuro deberíamos darle a la compañía. Históricamente ha cotizado a 28 veces, ahora mismo está a 20 veces. Vamos a darle 20 veces, vamos a asumir que la vemos al múltiplo actual, aunque es un múltiplo por debajo de sus promedios históricos. Esto significaría un retorno sobre capital invertido de más del 12%. Así que si se cumplen estas expectativas de crecimiento, si la vemos en torno a un PER 20, lo normal es que nos dé un retorno de más del 10%. Técnicamente, durante los últimos 5 o 6 años hemos estado muy laterales, de hecho un poco laterales bajistas. ¿Por qué? Porque no logramos alcanzar los máximos del 2021, hemos roto los mínimos del 2022, así que la tendencia en el corto plazo no es muy positiva. De todas formas, como vimos ahí, lo normal es que desde los precios actuales el rendimiento a largo plazo sea superior al 10%. Continuamos con Verizon. Verizon es una compañía que tenemos en el portafolio de dividendos. Vamos a calcular cómo no solamente el retorno sobre capital invertido sube por la subida de las ganancias por acción y las acciones, sino que también hay que incluir el dividendo. Vean que en el caso de Verizon cotiza por debajo del fair value, normal en el sector de Telecommunications Services. Podemos ver que tiene casi 200 billones de capitalización de mercado. También vean que en los últimos años las ganancias por acción han estado, yo diría, bastante planas, aunque han subido ligeramente. Y podemos ver también que la compañía ha estado emitiendo acciones, que es una diferencia con otras compañías que hemos visto hasta ahora. Cosa interesante también, cotiza por debajo de sus múltiplos históricos. El PER está por debajo de 9, cuando históricamente cotiza a casi 11 veces ganancias. Y el resto de las métricas también están bastante por debajo de sus promedios históricos. Lo más interesante sin duda en Verizon es este dividendo del 6.66%. Vean que a largo plazo se espera crecimiento en torno al 5 o 6% en ganancias por acción. ¿Qué es lo primero que tenemos que estimar? ¿Cuántas ganancias por acción debería estar generando Verizon a largo plazo? Ten en cuenta también que la compañía es una máquina de generar flujo de caja. Impresionante los flujos de caja de Verizon. Entonces, vamos a empezar. Vemos que el crecimiento es bastante inferior a otras compañías que hemos visto. Yo diría que un crecimiento en torno al 5% en ganancias por acción sería bastante normal. Si vemos por acá, los analistas están estimando un 5.68%, así que vamos a estimar un múltiplo de crecimiento a largo plazo un poco menor, 5%, ¿ok? Esto significaría que en 30 años estaríamos generando más de $20 de ganancia por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que definir? ¿Qué múltiplo queremos pagar en Verizon? Vimos que ahora mismo estamos a un múltiplo por debajo de 9. Históricamente hemos estado por encima de 10, casi 11, así que vamos a tomar un término medio. Vamos a asumir que vamos a pagar un PER 10 a largo plazo en Verizon. Esto significa que en 30 años nuestro retorno sobre capital invertido debería ser de más del 12%. Pero vean qué interesante, sin tener en cuenta el dividendo, 5.52%, pero cuando le sumamos este dividendo deberíamos estar obteniendo un rendimiento anualizado de más del 12%. Por eso le digo que siempre hay que tener en cuenta el dividendo en el retorno sobre capital invertido. Recientemente tuvimos una zona excelente de acumulación, los 38.70 más o menos, sobrevendidos. Ahí estuvimos aprovechando para comprar. Sinceramente creo que los precios actuales son para seguir acumulando. Nosotros hemos seguido acumulando en toda esta zona pensando en el portafolio de dividendos. De todas formas, si nos vamos a la gráfica, vean que estamos bastante lejos de los máximos del 2020.
Así que creo que tenemos todavía mucho potencial de revalorización en las acciones. Como vimos en el video de hoy, amigos, 10 compañías de calidad, todas más de un 10% por debajo de los máximos de 52 semanas y todas ellas deberían darnos un retorno de más del 10% sobre capital invertido de aquí a 30 años. Muchas de ellas, de hecho, las tenemos en el portafolio de largo plazo. Las compañías además que vimos son de sectores diferentes para tener una diversificación en nuestros portafolios. Empezamos con Deere & Company, luego vimos a Costco, vimos a Home Depot, vimos a Procter & Gamble, T-Mobile, ADP, Automatic Data Processing, Linde, SAP, la compañía tecnológica alemana. También vimos a Accenture y Verizon. De estas compañías tenemos a Costco, Home Depot, Procter & Gamble y también Verizon en los portafolios. Y bueno, T-Mobile la tenemos en el portafolio de trading. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para hacer todos los cálculos fundamentales. 20% de descuento con el código Black Friday para nuevos miembros durante el primer año. Y en el segundo enlace, nuestra plataforma Academia de Inversores. Ahí tenemos los portafolios, los cursos, todas las compras y ventas, servidor Discord, indicadores técnicos de TradingView, directo exclusivo para miembros y mucho más. 20% de descuento de por vida con el código Black Friday Forever. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.